Hola, 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 hola a todos. Bueno, ya estamos iniciando ya con la siguiente semana. Esta semana vamos a trabajar con historia, ¿no? Por ahí ya le subí el cuadernillo de historia y vamos a este necesitar por ahí el libro de historia, ¿sale? Que espero que ya lo tengan por ahí el libro de historia. Bueno, este video es para quinto grado. Son actividades sencillas, se van a respaldar en el libro de historia para poder responder las preguntas que a continuación vienen en el cuadernillo, ¿sale? Bueno, por aquí ya tengo el libro de historia, quinto grado, bien. Vamos a explorar tantito el libro. El libro de historia, pues, en este caso, en quinto grado, estamos abordando lo que es la historia de México. El bloque 1 son los primeros años de vida independiente. ¿Qué pasó después de que se consumó la independencia, ¿no? Que inició en 1810. Al término de la guerra de independencia, cómo se encontraba México, las luchas internas que todavía seguían, los intereses extranjeros de países como Estados Unidos, Inglaterra, Francia, ¿no? Que no reconocían la independencia de México. Y vamos a ver cómo se encontraba México después de casi 1810 a 1821, 11 años de guerra, ¿sale? De conflictos. Bien, vamos a iniciar entonces. Dice los primeros años de vida independiente. Aquí nos habla de un panorama en 1821. México proclama su independencia de España, ¿sale? Entonces, fíjense, inició en 1810. Son prácticamente 11 años de conflicto que hubo, ¿sale? Entonces, el país pues venía de un proceso de guerras en las cuales pues por lo mismo no había empleo, había muchas carencias, muchas necesidades. Bien, vamos con la primera actividad. Este es el cuadernillo de historia para quinto grado y dice México independiente. Cómo era la vida en el campo y la ciudad durante las primeras décadas del siglo XIX. Anota una característica en cada aspecto en relación a la vivienda, ¿sale? Cómo eran las características en cuanto a la escuela, ¿no? Qué avances había, el trabajo, cómo se encontraba en aquella época, en el campo, ¿no? ¿Sale? Vamos a rellenar esta tablita, anotar una característica en cada aspecto, ¿sale? Para eso pues vamos a referirnos hacia el libro y vamos aquí a ubicarnos en el tema que nos está solicitando. Y dice ahí, bloque 1, viene datos interesantes, México al término de la guerra de independencia, ¿sale? Aquí nos habla acerca de cómo se encontraba México en esa época. La consumación de la independencia puso fin a un largo periodo de dominación española y marcó el inicio de una nueva etapa en nuestra historia. Al separarse de España, México se convirtió en un país soberano, ¿sale? Muchos compatriotas consideraron la consumación de la independencia como el inicio de un tiempo de paz y bienestar. Algunos incluso pensaron que la nueva nación estaba destinada a ser rica. Sin embargo, desde el principio el país tuvo dificultades.
La guerra entre insurgentes y realistas había causado enormes pérdidas humanas y económicas. Durante los 11 años que duró el conflicto, cobró la vida de más de 500.000 de personas, arruinó a comerciantes y agricultores y causó la destrucción de numerosos pueblos, haciendas y minas. Debido a ello, la economía del país estaba muy debilitada, la hacienda pública tampoco tenía recursos, de hecho el gobierno nacional no tenía dinero. Esta situación económica se sumó a otros graves problemas que había surgido desde los tiempos de la dominación española. México era un país muy grande y estaba mal comunicado, ¿no? Los caminos se veían en malas condiciones y abundaban los bandidos. Después de la independencia, la producción agropecuaria y la explotación minera disminuyeron. Muchos campesinos producían solo sus propios alimentos. Esta agricultura de subsistencia era suficiente para sostener a la familia, pero no contribuyó al crecimiento económico del país. La disminución de la actividad económica afectó seriamente los ingresos del gobierno. Bien. Por otro lado, la sociedad estaba dividida, pues gran parte de la población era pobre, mientras que una minoría disfrutaba de abundantes riquezas. Más de la mitad de la población era indígena y padecía los abusos y la discriminación de otros grupos sociales. Las leyes creadas después de la independencia, lejos de brindarle protección a los afectaron de distintas maneras al favorecer que los hacendados y rancheros mestizos los despojaran de sus tierras. En lugares como Sonora y Yucatán se produjeron violentas rebeliones indígenas que duraron muchos años. Ok. Dice aquí, además, después de la independencia, los grupos políticos del país entraron en conflicto a causa de sus diferencias de opinión sobre la forma de gobierno que debía establecerse, la elección del presidente y presidentes y gobernadores, y por las reformas sociales que trataron de impulsar a algunos líderes políticos. Como resultado de los desacuerdos, las primeras décadas de vida independiente se caracterizaron por la desorganización del gobierno, la guerra civil, la incapacidad para resolver los problemas económicos y la falta de unidad que impidieron enfrentar con éxito las intervenciones extranjeras. Bien. Aquí nos habla sobre las luchas internas. Vamos más abajo. Había dos grupos, ¿no? Federalistas y centralistas. Los intereses extranjeros y el reconocimiento de México. En principio, pues no reconocían la independencia de México, ¿no? España principalmente rechazó la independencia. Bien. La separación de Texas, la guerra con Estados Unidos. Y aquí está lo que vamos a analizar. Dice la vida cotidiana en el campo y la ciudad. Para poder completar aquí esta tablita, ¿cómo eran la vivienda en el campo y la ciudad durante las primeras décadas del siglo XIX? Durante la primera mitad del siglo XIX, las ciudades de México eran pequeñas y poco pobladas, ¿vale? La mayor parte de la población vivía en áreas rurales y se dedicaba a labores agrícolas. Entonces aquí está una característica, ¿no? La vivienda. Con el paso del tiempo, el cambio más importante en el campo fue el crecimiento gradual de las propiedades como ranchos y haciendas, que llegaron a tener gran extensión. Ante esto, muchas personas abandonaron sus lugares de origen para irse a vivir a esas propiedades. Otro aspecto que cambió y afectó la vida en el campo fue la leva o reclutamiento forzoso para el ejército. Debido a esta práctica, numerosos campesinos fueron obligados a dejar sus labores cotidianas para servir en las filas militares, lo cual causó la desintegración de familias y poblados. En las ciudades la vida cambió poco a poco. En buena medida las personas continuaron desempeñando los oficios y las actividades del virreinato. La mayoría eran jornaleros
vendedores ambulantes, artesanos o trabajaban en el servicio doméstico. También había en menor cantidad de empleados públicos, comerciantes, tenderos, funcionarios, militares, profesores, médicos, abogados, sacerdotes y monjas. Un fenómeno que comenzó a observarse en algunas ciudades fue el aumento de la población proveniente del campo que desempeñaba diversos oficios como aguadores, vendedores, ambulantes o cargadores en los mercados. Otros, debido a las circunstancias, se veían obligados a convertirse en limosneros. En las ciudades, incluso en los pueblos más grandes del país, circulaban periódicos y revistas y la gente comentaba los asuntos del día. Pues aunque solo unos pocos sabían leer, no faltaba quien les leyera en voz alta las noticias. Además de las fiestas religiosas, también comenzaron a organizarse conmemoraciones cívicas como el Grito de Independencia, que se celebró por primera vez el 16 de septiembre de 1812 en Huichapán, Hidalgo. No todos los niños asistían a la escuela, pues al igual que en el campo, la mayor parte ayudaba a sus padres en las labores cotidianas. Las ciudades eran pequeñas y en ellas se destacaban generalmente los templos, mercados y palacios de gobierno. También en esa época la población acudía a divertirse a las corridas de toros, jaripeos o bien a las peleas de gallos. Asimismo, era común ver a las personas divirtiéndose con juegos de azar. Por ese tiempo apareció el libro Ensayo político sobre el reino de la Nueva España del alemán Alexander von Humboldt, que describía la situación de nuestro país en los ámbitos biológico, geográfico, económico y social. Este libro despertó gran interés en Europa por la riqueza cultural y natural de México y ocasionó la visita continua de viajeros italianos, franceses, ingleses y alemanes. Bien. ¿Cómo era la vida cotidiana? Bien, aquí la vivienda, ¿sale? Dice que las ciudades de México eran pequeñas y poco pobladas. La mayor parte de la población vivía en áreas rurales y se dedicaba a labores agrícolas, ¿sale? Entonces aquí vamos a poner en cuestión de vivienda las ciudades. Vivienda, entonces vamos a anotarle aquí las ciudades, ponerle 12. Dice aquí, las ciudades de México eran pequeñas y poco pobladas. La mayor parte de la población vivía en áreas rurales y dedicaba a labores agrícolas. Las ciudades de México eran pequeñas y poco pobladas. La mayor parte de la población, la mayor parte de la población corregir aquí. La mayor parte de la población vivía en áreas rurales. Una característica. Y se dedicaba a labores agrícolas. A labores agrícolas.
Bueno, esta es una característica de cómo vivía la gente ya en la época del siglo XIX, ¿no? Cómo estaban distribuida más que nada la población. Sale, todas las ciudades de México eran pequeñas, ¿no? No había mucha población y poco poblada. La mayor parte del pueblo o la población vivía en las áreas rurales y se dedicaba al campo, ¿no? Surgieron lo que son las haciendas, ¿vale? Que se dedicaban al cultivo de ciertos productos. La escuela, después de la independencia, por aquí nos habla sobre la escuela. Vamos a ver acá. La escuela. Dice, no todos los niños asistían a la escuela, pues al igual que en el campo, la mayor parte ayudaba a sus padres en labores cotidianas. Entonces, esa era una característica. No todos los niños asistían a la escuela. Pues al igual que en el campo, la mayor parte ayudaba a sus padres en labores cotidianas. Bien, entonces la escuela dice, no todos los niños en aquella época, en el siglo XIX, después de la guerra de independencia, pues no todos los niños asistían a la escuela. Por lo regular, los que eran de padres adinerados, ¿no? La mayoría ayudaba a sus papás a trabajar, ¿no? A llevar el sustento a la casa. Entonces no todos tenían acceso a la educación, ¿no? Por lo mismo que tenían que ayudar en el trabajo, no asistían a la escuela, por eso había muchas personas que no sabían leer ni escribir. Entonces, por aquí se me olvidó anotar en qué página estamos trabajando. Estamos en la página 32 hasta la página 32-33. Aquí lo voy a poner consultar página 32-33. Son las páginas que estamos consultando para poder completar la tablita. Entonces ya pusimos las características de vivienda, ¿no? Las ciudades de México eran pequeñas y poco pobladas. La mayor parte de la población se concentraba en las áreas rurales. En caso de la escuela, no todos los niños asistían a la escuela, pues al igual que en el campo, la mayor parte ayudaba a sus padres en labores cotidianas. El trabajo. ¿En qué se trabajaba? Bueno, aquí nos dice algo bien importante. Dice,
En buena medida las personas continuaron desempeñando sus oficios, los oficios y las actividades del virreinato. La mayoría eran jornaleros, vendedores, ambulantes, artesanos, trabajaban en el servicio doméstico. También había empleados públicos, comerciantes, tenderos, funcionarios militares, médicos, abogados, sacerdotes y monjas. ¿Vale? Entonces era el trabajo. ¿Sale? Dice, en las ciudades la vida cambió poco a poco, en buena medida las personas continuaron desempeñando los oficios y las actividades del virreinato. Entonces, el trabajo, la mayoría, vamos a ponerle aquí 12, la mayoría eran jornaleros, ¿no? Trabajaban de la gente, vendedores, ambulantes, artesanos, o trabajaban en el servicio doméstico. En el servicio doméstico. También había empleados públicos. También había en menor cantidad empleados públicos. Comerciantes, tenderos, tenderos, funcionarios militares, profesores, médicos, abogados, sacerdotes y monjas. Abogados, sacerdotes y monjas. No, eso era en cuanto al trabajo que se dedicaban las personas en aquella época. Bueno, la mayoría eran jornaleros, campesinos, ¿no? Eran un poco los que tenían otro tipo de trabajo. ¿Vale? Bien, entonces, eso sería en cuanto al trabajo. En el campo, ¿cómo era la vida en el campo? Acuérdense que en el campo, pues, se crearon las haciendas, ¿no? Dice, con el paso del tiempo, el cambio más importante en el campo fue el crecimiento gradual de las propiedades como ranchos y haciendas, que llegaron a tener gran extensión. Ante esto, muchas personas abandonaron sus lugares de origen para irse a vivir a estas propiedades. Entonces le vamos a notar aquí que en el campo
fue el crecimiento en el campo, el cambio más importante, fue el crecimiento gradual de las propiedades. Como ranchos y haciendas, que llegaron a tener gran extensión ante esto. Muchas personas abandonaron sus lugares de origen, ¿no? Dejaron sus pequeñas propiedades y se fueron a trabajar a las haciendas para irse a estas propiedades. ¿Vale? Bueno, ahí está la característica más importante. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Estamos completando el primer cuadro. ¿Sale? Ahí está. Ok, bien, ahí está. Voy a subir un poquito esto para... que se está moviendo acá abajo. Ok, vamos a hacer un repaso. Entonces, en la primera actividad, ¿cómo era la vida en el campo y la ciudad durante las primeras décadas del siglo XIX? Anota una característica en cada aspecto. Consultar la página. ¿De dónde estoy sacando la información? Pues la estoy sacando de la página 32 y la 33. ¿Vale? De ahí estoy yo compartiendo la información. Ya por ahí vimos dónde estaba la información. Entonces, en la vivienda, pues las ciudades eran pequeñas y poco pobladas. La mayor parte de la población vivía en áreas rurales y se dedicaba a labores agrícolas. En la escuela, no todos los niños asistían a la escuela, ¿no? Pues tenían que ayudar a sus padres en las labores cotidianas. En el trabajo, la mayoría eran jornaleros, ¿no? Vendedores, artesanos. Unos pocos pues eran empleados públicos, comerciantes, funcionarios. En el campo, ¿qué pasó en el campo? Pues que surgieron los ranchos, las haciendas, y mucha gente que tenía, aunque también tenía sus pequeñas propiedades, pues mejor se fueron a trabajar allá para poder subsistir. Entonces, esas son las características, ¿no? Después de la guerra de independencia, ¿no? Que podemos recuperar de cómo fue la vida, ¿no? Acuérdense que pues estaba terminando una guerra y pues había conflictos, no había dinero, había muchas necesidades, había mucha marginación, mucha pobreza. Entonces, no todos podían acceder a la educación o a un buen trabajo, ¿sale? Entonces, de esa manera vamos a ir completando la primera tablita.
En la actividad número 2, colorear el recuadro con la respuesta correcta. 2 características de la sociedad mexicana. En los primeros años de la vida independiente del país eran ¿qué? La mayoría de la población vivía en las ciudades y se dedicaba a la minería. Eso no. Ya vemos que la mayoría pues eran jornaleros. La mayoría de la población vivía en el campo y sabía leer y escribir. No sabían leer y escribir. Sí vivían en el campo, pero no sabían leer y escribir. La mayoría de la población vivía en el campo y no sabía leer y escribir. Esta sería la respuesta que vamos nosotros a colorear, ¿no? Porque esta era la característica importante de aquella época, ¿no? Después de la guerra, pues la mayoría de la población se fue a trabajar a las haciendas, a los ranchos, pero pues no sabían leer y escribir porque no tenían acceso a la escuela, ¿no? Unos cuantos eran los que podían estudiar, pues prácticamente los que tenían dinero, ¿no? Los hijos de los ricos, de los hacendados, de los funcionarios públicos, eran los que podían asistir a la escuela, porque la mayoría pues ayudaba a sus papás en el trabajo. Número 3, se completa el esquema con las causas y consecuencias de las luchas internas en México de 1821 a 1850, ¿no? ¿Cuáles son las causas y consecuencias? Pues hubo diversidad de ideas acerca de la forma de gobierno que debía adoptar el país, cambios constantes de gobierno, descontento de los militares por la falta de pago de sus salarios, aumento de la deuda externa, dinero que México debía a otros países, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias? Vamos a escribirlas aquí. Ok. Vamos a insertar un cuadro de texto para poder escribir aquí adentro. Bien, vamos a completar el esquema. Puse unos cuadros de texto para poder escribir. Lo vamos a anotar aquí. Bueno, causas. Dice diversidad de ideas acerca de la forma de gobierno que debía adoptar el país. Cambio constante de gobierno.
descontento de los militares por la falta de pago de sus salarios, aumento de la deuda externa, dinero que México debía a otros países. Bueno, las primeras dos son las causas, ¿no? Entonces aquí vamos a anotar la causa. Tengo problemas aquí para escribir. Ok. Bueno, entonces esta es una causa. ¿Dale? Entonces esta es una causa. Diversidad de ideas acerca de la forma de gobierno que debía adoptar el país es una causa. ¿Vale? O sea, cada quien tenía una forma, cada grupo tenía una forma de pensar, ¿no? Había liberales y conservadores, algunos querían que hubiera un gobierno democrático, otros querían que se eligiera un emperador. Entonces había diversidad de opiniones, ¿no? En cuanto a la forma de gobierno que debía adoptar el país, si debía ser una república centralista o federalista donde se concentre el gobierno en una sola persona, o que se concentre el gobierno en el poder en este caso en las diferentes entidades federativas, ¿no? En cada, como ahorita sucede, ¿no? Que en cada estado pues hay un gobernador, hay un presidente. En aquella época querían que algunos que el poder solamente estuviera en manos del presidente. Entonces esa es una causa que vamos a poner aquí. Ahorita no puedo escribir, pero voy a ver si lo puedo escribir. Bueno, entonces ustedes van a poner aquí causas. Van a poner la primera: diversidad de ideas acerca de la forma de gobierno que debía adoptar el país. Esa es una. La otra causa es cambios constantes de gobierno. ¿Vale? Hubo como unos 20 presidentes, creo, durante el periodo, que no se ponían de acuerdo quién iba a gobernar. Entonces, constantemente se cambiaba de gobierno. Entonces es una causa. Consecuencias serían las últimas dos, ¿no? Hubo descontento de los militares porque no les pagaban su salario, porque no había ingresos en el país, ¿vale? No había recaudación de impuestos, ¿vale? Entonces, por eso también los militares pues no estaban satisfechos porque no se les pagaba su salario. Esa es una consecuencia. Al no haber un gobierno establecido, pues no había una forma de organización administrativa que permitiera cobrar los impuestos. Consecuencias: aumento de la deuda externa o dinero que México debía a otros países, ¿no? ¿Qué sería? Vamos a poner aquí aumento. Aquí sí puedo escribir aumento de la deuda externa. No, México empezó a endeudarse por lo mismo que
estaba en una crisis, no había entradas de dinero, no había impuestos, entonces tuvo que seguir pidiendo prestado y aumentó la deuda que México debía a otros países. ¿Sale? Entonces es una consecuencia, ¿no? Al no haber un gobierno establecido, al ver todavía conflictos, pues no podía concretarse por ahí el cambio. ¿Sale? No podía establecerse una forma de gobierno, no había dinero, tenían que pedir prestado para poder cubrir ciertos gastos. Entonces aquí otra consecuencia fue el descontento, lo voy a anotar, de los militares por la falta de pago. Esas eran las consecuencias de sus salarios. Bien, causa cambio constante de gobierno. Esto causó lo otro. Aquí sería la primera causa que está al inicio. ¿Qué dice diversidad de ideas acerca de la forma de gobierno? Que debía adoptar el país. Que debía adoptar el país. Bueno, entonces estas son las causas, ¿no? Entonces había una diversidad de ideas, ¿no? Algunos decían que un gobierno federalista, otro centralista. Algunos decían constantemente proponían a alguien nuevo para que se encargara del gobierno, entonces eso hacía que no hubiera un gobierno ya establecido, que no hubiera entradas de dinero, que no se pudieran cobrar los impuestos. Entonces el país estaba en bancarrota, no tenía cómo pagar a los militares y eso causó descontento. Otra consecuencia fue que pues, aumentó la deuda externa, ¿no? Se siguió endeudando al país pidiendo prestado para poder solventar algunos gastos que se tenían. Entonces estas serían las causas y estas serían las consecuencias, ¿sale? De las que tenemos aquí, 4, hay 2 causas y las otras 2 son consecuencias, ¿sale? Y de esa forma vamos a completar el esquema. Dice, en la actividad 4 ordena en la línea del tiempo los siguientes hechos cronológicos, ¿no? Entonces, inicio de la guerra entre México y Estados Unidos. Vamos a ver en qué año sucedió eso. Hay que consultar la guerra con Estados Unidos. ¿Sale? Dice, los primeros enfrentamientos se produjeron en abril de 1846, ¿no? Los primeros enfrentamientos se produjeron en abril de 1846. Sale en 1846. Entonces, eso fue casi a lo último. La separación de Texas. Texas, ¿en qué año ocurrió? Vamos a consultar aquí.
La separación de Texas. Al iniciar la década de 1830, la situación de Texas era preocupante. Vamos a leer más abajo. A finales de 1875, el Congreso decidió convertir al país en una república centralista. Vamos a leer. Dice, tras algunos triunfos, fue derrotado y capturado en la batalla de San Jacinto en 1836. Mientras estaba prisionero, firmó un acuerdo en el que aceptaba la independencia de Texas y ordenó la retirada de las tropas mexicanas. Bueno, al ser capturado López de Santana, pues no le quedó más que ceder Texas a Estados Unidos en 1836, ¿vale? Entonces en 1836 se separó Texas. Intento de reconquista española. El intento de reconquista española fue, vamos a ver, bueno, esta parte tiene que hablar de eso. Vamos a ver un poquito más arriba. Bueno, acá dice, tras la consumación de la independencia, España adoptó una actitud de rechazo hacia México. En el fuerte de San Juan de Ulúa, en Veracruz, existía un grupo de españoles que se negaban a reconocer nuestra independencia. Ante esta situación, la Marina de Guerra Nacional, al mando del capitán de fragata Pedro Sainz de Baranda, consiguió que los españoles capitularan en noviembre de 1825, ¿sale? O sea, que se rindieran. Con ello se consolidó la independencia de México. Todavía en 1929, una expedición española desembarcó en las costas de Tamaulipas, pero fue derrotada por el Ejército Nacional. Entonces fue en 1825-29. 1829, entonces fue el intento de reconquista española. La Guerra de los Pasteles, vamos a ver en qué año fue la Guerra de los Pasteles. Eso viene más abajo. Página 25. Aquí está la Guerra de los Pasteles. Y dice que la Guerra de los Pasteles inició el 27 de noviembre de 1838. En el 38. ¿Sale? Bien. Bueno, entonces aquí vamos a poner los números. Lo primero que iría pues sería el intento, ¿no? El intento de reconquista, el número 3. En 1829, en 1836, paréceme que era el inicio de la guerra entre México y Estados Unidos de América, el número 1. En 1838, la Guerra de los Pasteles. Entonces aquí iría el 3, el 1. En 1838, la Guerra de los Pasteles, el 4. Y la separación de Texas sería el número 2, 1846. Entonces, consultar a partir de la página 25.
que ahí viene la página 25 a la 34. ¿Sale? Entonces aquí en la página 25 van a encontrar la primera respuesta a la 34. En la página 25 pues ya nos habla sobre la reconquista. Aquí en la 25 nos dice que en 1829 una expedición española desembarcó en las costas de Tamaulipas, ¿no? Entonces querían reconquistar a México, apoderarse nuevamente de México. Aquí la separación de Texas fue en 1833, ¿no? En 1836. Cuando ya Antonio López Santana pues estaba prisionero y tuvo que ceder Texas a Estados Unidos. Y en el 45 pues se terminó de convertir en territorio de Estados Unidos. La guerra con Estados Unidos pues fue, ¿quién nos dice? En 1846. ¿Sale? 1846. Y la guerra de los pasteles pues ya fue en 1838, aquí nos lo dice más específicamente. Entonces a partir de la página 25 a la 34 vamos a checar bien las fechas y vamos a poner aquí en el cuadrito 1, 2, 3, 4, ¿no? ¿Qué sucedió en 1829? Aquí voy a poner el 1, el 2, el 3 o el 4. En 1836, ¿qué sucedió? En 1838, el intento de reconquista. La guerra de los pasteles. En 1846, ¿qué pasó? Entonces únicamente voy a poner del 1 al 4, en un número en cada cuadrito. La reforma. Dice, a mediados del siglo XIX, dos fuerzas políticas querían gobernar México. Ambos grupos tenían ideas opuestas acerca de las medidas que debían adoptarse para mejorar la situación del país. Estos grupos fueron llamados. Y vamos al tema de la reforma. Aquí en la página en la página 50 dice, dos fuerzas políticas querían gobernar México, ambos grupos tenían ideas opuestas en la mayoría de los casos acerca de las medidas que debían adoptarse para mejorar la situación del país. Estos grupos eran los liberales y los conservadores. Página 50, primer párrafo, viene la respuesta. Consultar. Página 50. Ahí tenemos la respuesta. En el primer párrafo. Resuelve el crucigrama. Puedes consultar el libro de texto en la página . A ver qué página era aquí. Bueno, aquí ya no aparece la página, pero nosotros lo vamos a poner aquí. Bien, dice aquí.
Grupo que proponía cambios en la educación y libertad de expresión. Bueno, aquí ya viene la página. Sería la página 50 también. Bueno, ahí en la página 50 la diferencia entre los grupos liberales y conservadores. Forma de gobierno: los liberales querían una república gobernada por un ciudadano mexicano, los conservadores querían una monarquía gobernada por un miembro de la realeza europea o un gobierno centralista. Principales objetivos: desamortizar los bienes del clero y las tierras comunales, permitir la libertad de culto y establecer la igualdad de la población ante la ley. Prohibir la existencia de otra religión diferente a la católica. Ellos querían que nada más existiera una sola religión. Los conservadores, que era la católica. Propuestas: cambios en la educación, la libertad de expresión, el establecimiento del registro civil. Y aquí propuestas de los conservadores: mantener los privilegios de la iglesia, el ejército y los terratenientes. Entonces, desamortizar, pues poner en venta los bienes de la iglesia. Entonces sería aquí la página 50, también hay que consultar. Dice grupo 1, grupo que proponía cambios en la educación y libertad de expresión. Sería aquí liberales. Los liberales. 2, partidario del grupo liberal. ¿Quién era partidario del grupo liberal? ¿Quién era partidario del grupo liberal? Pues era José María Luis Mora. Dice: partidario del grupo liberal en favor de la iglesia. Vamos a ver, podría ser ese. O también podría ser del grupo conservador, que también podría ser Benito Juárez, que era un partidario del grupo liberal también. Entonces vamos a checar bien. Juan Álvarez, Ignacio Comonfort. Que habla sobre el plan de Ayutla, la Constitución de 1857, la Guerra de Reforma, Benito Juárez. Bien, vamos a checar. Entonces aquí partidario del grupo liberal, el 2 sería sería Mora, Luis Mora. Luego dice la 3, grupo que quería mantener los privilegios de la iglesia, el ejército y los terratenientes. Aquí sería conservadores. Entonces aquí en la 2 sería Mora, ¿no? Partidario del grupo conservador.
Alamán. Bien, entonces en la 1 vertical van a poner ahí este grupo que proponía cambios en la educación y libertad de expresión, serían liberales. Partidario del grupo liberal sería Mora, José María Luis Mora, pero no ponemos Mora, su apellido. Mora. Grupo que quería mantener los privilegios de la iglesia, el ejército y los terratenientes sería conservadores. Partidario del grupo conservador sería Alamán, su apellido Alamán. ¿Sale? Entonces aquí en la 1 vamos a poner en la 1 vertical liberales, en la 2 Mora, en la 3 conservadores y en la 4 Alamán. ¿Sale? Bien, en la 7, ¿cuáles fueron las leyes que se promulgaron durante el gobierno de Benito Juárez? Por acá vienen, vamos a checarlas. Vamos a ver en qué página. Las leyes. Bueno, una vez que en el gobierno los liberales propusieron una serie de reformas para transformar la situación y la economía del país y para restar fuerza a los grupos privilegiados. Las primeras leyes que promulgaron fue la ley Juárez, la ley Lerdo, la ley Iglesias, entonces eso viene aquí en la página 54. Consultar. Vamos a consultar página 54. Consultar página 54. En la página 54 vamos a encontrar la respuesta. Para que vayamos a esa página y consultemos. Entonces en la página 54 las leyes aquí aparecen en el primer párrafo, sería la ley Juárez. La ley Juárez, que quitó privilegios a los miembros de la iglesia y del ejército y estableció la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley Lerdo sería la otra, que buscaba propiciar el progreso económico poniendo en circulación bienes y capitales de las corporaciones civiles y eclesiásticas. La ley Iglesias, que reguló el cobro de los servicios realizados por la Iglesia Católica como bautismos, entierros y matrimonios, entre otros, para que no se afectara a la gente sin recursos. ¿Vale? Entonces esas serían las leyes, la ley Juárez, la ley Iglesias y la ley Lerdo. Entonces aquí les vamos a anotar la ley Juárez, la ley Iglesias y la ley Lerdo. Ya vamos a entrar ahora con el tema del porfiriato, el 8.
Elige la opción que complete el siguiente texto y escríbela a la línea. Y nos vamos a ir hasta la página ya para ver lo del porfiriato. Benito Juárez. Vámonos al porfiriato. Del porfiriato a la Revolución Mexicana. Aquí está Porfirio Díaz. Vamos a revisar el tema del porfiriato. Dice, en los siguientes años Díaz se reeligió 5 veces consecutivas. Su gobierno se convirtió en una dictadura porque eliminó las libertades políticas, censuró a la prensa, reprimió las protestas sociales, impidió que se llevaran a cabo elecciones libres e impuso a los gobernadores de los estados. Además, las instituciones de justicia y el poder legislativo obedecían sus órdenes. Esta etapa de la historia se conoce como porfiriato. Entonces es la página 84. Entonces el gobierno de Díaz se convirtió en una dictadura porque eliminó libertades políticas y el poder legislativo recibía órdenes del presidente. A esta etapa de la historia se le llama como A, dictadura; B, porfiriato; C, gobierno de monarquía. Entonces van a ustedes a consultar la página 84, segundo párrafo. Página 84. Consultar. Página 84. Ahí en el segundo párrafo que leí, ahí está la respuesta. Y vamos a elegir entre A, B, C y D. 9. Consulta el libro de texto, página 83 y responde. Fueron las principales actividades económicas de la época del porfiriato, página 86. Aquí ya nos está dando la página. Página 86. ...84... ...85... ...86... consultamos acá, dice cuáles fueron las principales actividades económicas de la época del porfiriato. Dice, el porfiriato, estabilidad, desarrollo económico, inversión extranjera. En el área económica, Porfirio Díaz buscó atraer inversiones extranjeras, para lo cual ofreció a los empresarios facilidades y ventajas para hacer negocio en México: la minería, la electricidad, el petróleo, la construcción de ferrocarriles, la producción de hilados y tejidos, las actividades bancarias y en general las comunicaciones, teléfonos, telégrafos y puertos fueron las principales actividades económicas de la época que atrajeron inversiones de empresarios de Estados Unidos, Francia, Alemania e Inglaterra. Y gracias a las inversiones tanto extranjeras como nacionales se reactivó el comercio, se estimuló el crecimiento de las ciudades, se generó empleo y se impulsó la producción agrícola. Se permitió que mejoraran las condiciones de vida de la clase media y de los profesionistas. No obstante, los beneficios de esta prosperidad no llegaron a los otros sectores de la población, como campesinos, obreros, artesanos, jornaleros, pequeños comerciantes e indígenas. Entonces, ¿cuáles fueron las principales actividades? La minería, la electricidad, el petróleo, la construcción de ferrocarriles, la producción de hilado y tejido, las actividades bancarias y en general las comunicaciones, teléfonos, telégrafos y puertos.
¿Vale? Entonces esa sería la respuesta, está en el segundo párrafo que vamos a anotar aquí. ¿Vale? Fueron las principales actividades económicas de la época del Porfiriato, pues la minería, la electricidad, el petróleo, la construcción de ferrocarriles, la producción de hilados y tejidos, las actividades bancarias y en general las comunicaciones como son teléfonos, telégrafos y puertos. Bien, en la 10 encuentra en la sopa de letras los principales avances tecnológicos que se incorporaron durante el Porfiriato. Vamos a buscar aquí la palabra tren, automóvil, tranvía, bicicleta, cámara, cámara fotográfica, teléfono, cinematógrafo, telégrafo. Entonces aquí los van a ir encerrando en la sopa de letras, que fueron los grandes avances que hubo en la época del Porfiriato. La 11 relaciona las características con el grupo que corresponden. Bien, esto está sencillito. Dice, debían trabajar largas jornadas. ¿Quiénes debían trabajar largas jornadas? Campesinos, obreros. Estaban ligados a las haciendas por el sistema de endeudamiento. Perdieron tierras por la expansión de haciendas. Comenzaron a organizarse en sindicatos y demandaban igualdad de salarios con los operarios extranjeros. Bien. Vamos a ver dónde nos habla sobre los obreros y campesinos. Aquí está, campesinos y obreros. Campesinos y obreros, página 91 y 92. Página 91, 92. Entonces aquí vamos a darle una leída. Dice, la sociedad porfiriana y los movimientos de protesta campesinos y obreros. Una vez establecidas las reformas liberales, el país continuó con el problema de la propiedad de la tierra. El gobierno puso a la venta las tierras comunales y de la iglesia, ofreciéndolas a quienes tuvieran recursos para adquirirlas. Algunos empresarios hacendados compraron grandes extensiones de tierra y formaron latifundios. Aunque de esta forma aumentaron la producción agropecuaria, afectaron a otros sectores de la población como las comunidades indígenas y campesinas y a pequeños rancheros, quienes perdieron sus propiedades y no pudieron competir con los grandes hacendados. Esta situación provocó el descontento de gran parte de la población rural mexicana y dio pie a levantamientos campesinos en los actuales territorios de Veracruz, Hidalgo, México, Chihuahua, San Luis Potosí, Nayarit, Sonora, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Ciudad de México, los cuales fueron reprimidos con violencia. Todo esto sucedió en la época del Porfiriato. Unos cuantos mexicanos y algunos extranjeros eran los dueños de la tierra y las fábricas. En cambio, la mayoría de la población no poseía siquiera una parcela para sembrar ni podía trabajar de forma independiente a causa de la falta de recursos, por lo que tenían que trabajar como obreros en las fábricas o como peones en las haciendas. Bien, tanto en el campo como en las fábricas las jornadas de los obreros y peones eran de 12 a 15 horas. ¿Sale? Campo como en las fábricas.
diarias y recibían un salario que no alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas. Con frecuencia se les pagaba con vales en lugar de dinero para comprar en las tiendas de raya que pertenecían a las propias haciendas y donde se vendían a costos muy altos los alimentos básicos. Esta forma de compra los obligaba a solicitar préstamos por adelantado, que muchas veces los endeudaban de por vida. Además, en las haciendas frecuentemente eran maltratados. Esta explotación era posible porque no existían leyes que protegieran a los trabajadores. Los mejores puestos eran para los extranjeros y se dejaba de lado a los trabajadores mexicanos. ¿Vale? Ante esta situación, los obreros se organizaron en sindicatos y asociaciones para defender sus derechos. Utilizaron la huelga como recurso para exigir mejores condiciones de trabajo, pero estos movimientos fueron reprimidos por el gobierno porfirista. Entre las huelgas más importantes destacaron la de los mineros de Cananea, Sonora, y la de la fábrica textil de Río Blanco, Veracruz. Ahí está. Entonces, debían trabajar largas jornadas. ¿Quiénes? Pues los dos, ¿no? Campesinos y obreros. Dice, estaban ligados a las haciendas por el sistema de endeudamiento. Los campesinos perdieron tierras por la expansión de haciendas. ¿Quiénes fueron los campesinos? Comenzaron a organizarse en sindicatos. Los obreros que trabajaban en las empresas, en las fábricas, y demandaban igualdad de salarios con los operarios extranjeros. Pues los obreros, ¿no? Principalmente aquí nos habla. La explotación era posible porque no existían leyes que protegieran a los trabajadores. Los mejores puestos eran para extranjeros y se dejaba de lado a los trabajadores mexicanos, principalmente en las empresas. Bien, entonces así quedaría lo que es la actividad 11, la 12, la Revolución Mexicana, fecha que dio inicio a la Revolución Mexicana. A ver, vamos a consultar aquí. Vamos a... $1910. Fue en 1910.
No viene bien específico, pero sí fue en 1910. Dice, en 1908 Porfirio Díaz concedió una entrevista en el periódico estadounidense al periodista estadounidense, James Krillman, el cual afirmó que no pensaba competir en las siguientes elecciones presidenciales, pues consideraba que México estaba listo para gobernarse democráticamente. A finales de 1908, Francisco Madero publicó la Asociación Presidencial de 1910. Al año siguiente fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista. Madero obtuvo gran apoyo durante su campaña. De este modo, las elecciones se realizaron mientras Madero se llevaba preso, como se impidió al ejército libre voto, Porfirio Díaz volvió a ganar. Bueno, vamos a ver aquí un poquito. Bueno, no especifica en qué año exactamente, día, fecha. Fecha que inicia la Revolución Mexicana, vamos a buscarlo aquí. Fecha que inició la Revolución Mexicana. Voy a esperar aquí tantito. Que abra. Fecha en que inició la Revolución Mexicana. ...20 de noviembre de 1910... aquí está. Entonces vamos a anotar acá. Es el día en que desfilamos. ...20 de noviembre de 1910. ¿Vale? Esa sería la fecha exacta. La fecha exacta en que inició la Revolución Mexicana. ¿Vale? Vamos a ir a consultar Wikipedia. Dice: la Revolución Mexicana fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes del conflicto se remontan a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato.
Porfirio Díaz ejerció el poder en el país de manera dictatorial desde 1976 hasta 1911. Durante estos 35 años, México experimentó un notable crecimiento económico y tuvo estabilidad política, pero estos logros se realizaron con altos costos económicos y sociales que pagaron los estratos menos favorecidos de la sociedad y la oposición política al régimen de Díaz. Durante la primera década del siglo XX estallaron varias crisis en diversas esferas de la vida nacional que reflejaban el creciente descontento de algunos sectores con el porfiriato. Entonces fue el 20 de noviembre de 1910. Ahí está. En la actividad 3 se encuentran en la sopa de letras los personajes que participaron en la Revolución Mexicana: Madero, Villa, Orozco, Zapata, Carranza y Obregón. Es lo que van a buscar aquí en esta sopa de letras. En la actividad 14 dice en qué fecha fue promulgada la Constitución Política que actualmente nos rige. Ilumina la opción correcta. En 1800 o 1900 o 5 de febrero de 1917, 5 de febrero de 1957 o 5 de febrero de 1824. Bueno, aquí nos habla sobre la Constitución más abajo. La Constitución de 1917 y sus principales artículos. Después de la victoria del bando constitucionalista sobre Villa y Zapata, Carranza convocó un congreso en Querétaro con el propósito de reformar la constitución del país. Una nueva propuesta de constitución se promulgó el 5 de febrero de 1917 y es la que actualmente nos rige. Entonces, aquí viene consultar la página 100. Consultar la página 100 para ver cuál es la que de las 3 respuestas la que voy a pintar. Por último, en la actividad 15, ya la última para finalizar, relaciona los artículos de la Constitución con su contenido. Dentro del paréntesis van a poner la letra A, B y C, dice. ¿Y dónde voy a encontrar los artículos 27 y 123? Aquí vienen en la página 100 también. Consultar. Página 100. Aquí viene el artículo 3, 27 y 123. Hay que leerlos y hay que relacionar aquí dónde va a ir la A, la B y la C. ¿Sale? Entonces serían las respuestas. Bueno, aquí ya estaríamos finalizando entonces con el video tutorial para quinto grado de historia. Ya les dije por ahí dónde van a consultar. Revisen su libro de historia, si no lo tienen consíganlo y cualquier duda pues me escriben. Sale, hasta pronto.